Estefanía, muy buenos días. De verdad que a platicar de la movilidad de por allá de 1900, la última tecnología, llegaban los tranvías a la ciudad. Exacto, pues vamos a platicar de esa época, cómo cambiaron los tranvías eléctricos, el apropiamiento de la ciudad por parte de las personas, ¿no? Cómo se apropiaban de los espacios públicos. Imagínate, antes recorrer distancias largas, digamos, del Zócalo a Mixcoac, era un paseo de fin de semana, porque te tomaba muchísimo tiempo ir y volver, era pues, muy lejos. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esos tranvías? Hacen cortas las distancias y hacen que la gente pueda apropiarse de los espacios. Entonces, puedes ir a comprar algo que necesitabas al centro y regresar a tu casa, puedes ir a otros lados, y la gente, sobre todo, la manera en que se apropiaban de estos espacios, mira, ese es un recuerdo ya muy reciente de los tranvías. ¿Eso dónde es Félix Cuevas? No. Esto es ¿O es como, la sí, ¿Fueron porque con es la tus unidad, familiares? es la unidad, claro, sí. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Y mira, es muy importante esta foto que estamos viendo acá porque en el Zócalo era la base de donde partían todas las rutas de los tranvías, ¿no? Ok. ¿Cómo empieza esta historia? En México ya teníamos el antecedente que eran los hermosísimos y coquetos tranvías de mulitas. Ok. Y mira, yo creo que la gente, muchos chavos a lo mejor pasan por la ciudad y dicen, bueno, ¿por qué en estas avenidas hay vías de tren? Sí. Si ni un tren por aquí pasa, ¿no? Claro. Bueno, porque antes, en lugar de peceros y en lugar de troles, y todo, eran los tranvías. Entonces, por ahí iban todas las rutas que comunicaban a los ciudadanos. Oye, Vania, ¿podríamos decir que el tranvía de la actualidad es el metro? Podríamos decir que no, es el trolebús. El trolebús. Es el trole, Ok. ajá. Sí. Pero fíjate, bueno, va la historia. En 1890 ya tenía México 175 kilómetros de vías. Ok. Entonces, estas vías, mira qué bonita foto estamos viendo. Esas mercaderes. Wow. Y mira nada más qué bonito se veía. Porque fíjate que ahí está padrísimo. Los, digamos, taxis de carrozas, los carros de alquiler, se ponían en mercaderes. Esos son los que se ven ahí. Ajá, que se ven por... No, Sí, no ¿no? alcanzo a ver muy bien ahorita, creo que ya Ahí por hay un ahí hay carrito carros. negro. Sí. Ya es un poco más moderno el asunto. Ok. Ajá, y los tranvías de mulitas pasaban de norte a sur. Ok. Entonces, así exactamente, así está. Entonces pasan de norte a sur. Y entonces, ¿qué pasa? En estas mismas rutas se empiezan a implementar los tranvías eléctricos, que en 1896 se aprueban, y en 1898 se crea la estación de Indianilla. Indianilla, que está en la Doctores. Sí. Ahora es un centro cultural. Este lugar fue muy importante porque era donde se generaba la electricidad para que pudieran alimentarse estos tranvías. Y entonces, aparte, ahí mismo se armaban unos tranvías de marca Bill, que estamos viendo aquí, mira nada Son más. esos. Son esos, entonces venían a México y había dos tipos, uno de 24 pasajeros y otro de 36. Ok. Y era- ¿Por qué había esta diferencia? Pues porque es más gente, No más. menos gente, así como Claro. pues nomás te vendo dos modelos, ¿no? Ok, Como el ok. coche Como- chico, el coche grande. No Como más te los manejo. modelos de ahora, de algunos camiones que se encuentran Exacto, aquí en la Ciudad hay de unos que México, son ¿no? más grandes de que dos otros. pisos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eran los dos tipos de modelos que estaban en México. Y esa estación que está ahí junto al Zócalo, mira nada más que bonito se ve catedral con esa arbolada. Sí. Y esa estación era lo más coqueto porque perduró de estar con los tranvías de mulitas, quedó para los tranvías eléctricos. Ok. Y entonces, bueno, era una maravilla porque vemos que hay mucha gente en las calles, ¿no? Sí. Porque la gente normalmente en la Ciudad de México pues vivía y caminaba y transitaba por todos lados, porque Ok. pues era como muy sano. Y entonces el tranvía lo que también hizo fue que los peatones empezaron a utilizar primordialmente las banquetas. Ok. Porque pues ya venían súper rápido, ¿no? Imagínate, los tranvías andaban a una velocidad de 20 kilómetros por No, hora. ya. Pero iban hechos la mocha. Iban hechos la mocha. ¿Y cómo no nosotros los multaban? No pero- había fotomulta No, en no había ese fotomulta. entonces. Y Ah, nos con razón. quejamos de los 50 kilómetros por hora en Insurgentes. Qué bárbaros, no sabíamos lo que era eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los tranvías? Bueno, ayudaron a la gente a recorrer toda la ciudad, se crean en este lugar, en Indianilla, que es donde está el centro. ¿Y qué pasa? Bueno, Porfirio Díaz, que era un gran aficionado de usar los tranvías de mulitas, ¿no? Para transportarse en estos lugares para los eventos públicos y para
todas las cosas, también tenía su tranvía eléctrico. Por supuesto, no era un tranvía eléctrico normal, era el tranvía presidencial. Claro. Y era con el que iba e inauguraba las rutas de Xochimilco, por ejemplo, en 1910, ¿no? Y mira, la foto que estamos viendo ahorita es una maravilla, porque es lo que les contaba de la apropiación que la gente tuvo de los espacios públicos a partir de los tranvías. Sí. Les permitía salir de paseo a lugares un poco más retirados, poder volver a su casa en la tarde y entonces tener un día de picnic, que es esa foto maravillosa que estamos viendo, ¿no? Esto es real, ¿no, Vania? Sí. Que con el crecimiento, por ejemplo, del transporte dentro de la ciudad, pues como consecuencia tienes el crecimiento también de la población. Claro. La población se empieza a expandir mucho Claro, más. claro. Y esto es lo que, pues son como los inicios, ¿no? Claro, es el inicio de una gran ciudad en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para mover a tanta gente? En 1905 ya existió una propuesta para hacer un subterráneo, sin embargo, no prosperó y se siguió la idea de los tranvías. Y mira, como un dato curioso, ¿no? Por ejemplo, en la época de las tranvías de mulitas, los pasajes costaban entre 6 centavos y 21 centavos, dependiendo del recorrido, ¿no? Si vas lejos, si vas cerquita. Pero, digamos, en 1921 el tranvía ya costaba el boletito 10 centavos. Y miren nada más lo que es la inflación, que en 1961 ya costaba 8 pesos con 50 centavos. Entonces, bueno, sí está muy como alto, el pase, ¿no? Lo que tenías ahí. Entonces era como muy alto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, los tranvistas, los tranviarios, Los operadores. los operadores se agrupan, forman un sindicato y en este sindicato pues empiezan a tener exigencias, ¿no? Porque ¿qué pasa? Las compañías, si recordamos un poco la historia del petróleo, era muy parecido en este sector, eran de inversión y de capital extranjero. Entonces ellos pedían pues mejores salarios, mejores oportunidades, mejor todo. El caso es que en el 45 el gobierno de la Ciudad de México tiene que intervenir y por fin en el 52 se expropia y se crea el sector del servicio de transportes eléctricos de la ciudad del Distrito Federal y es así como se operan hasta que pues ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya eran muy lentos. Imagínate la novedad que eran en los 900, que se vuelven súper lentos al final. Causaban muchos accidentes también. ¿Por qué? ¿Se llevaban Pues es a la que gente? ese te lleva el tren, ¿no? Ay, no, Entonces, de ahí pues viene te la llevaba frase. el tren porque allá venían estos se descarrilaban. Era muy difícil conseguir las Y piezas también cuando los se autos descomponían. pasaban por ahí, por las avenidas. Entonces donde pasaban están. carriles, Claro, ¿verdad? tranvías, autos, entonces era un relajo, ¿no? Oye, Vania, pero también cabe recalcar que gracias a los tranvías pues se contaminaba mucho menos al ser eléctrico. Se contaminaba muchísimo menos y aparte tenían muchos usos, fíjate, porque por ejemplo, las compañías de tranvías disponían de 28 vagones que estaban destinados a servicios funerarios. Entonces, eran los vagones que, bueno, hacían los servicios para las funerarias, llevar los cuerpos, traerlos. Oye, era- ambulancias, por Oye, ejemplo. pero con Y esa ambulancias, velocidad no sé no si se nos había echaban a ambulancias, perder los cuerpos. Pero, no, ¿cómo crees? No, pero sí había unos de carga, por ejemplo, entonces a unos de carga que eran más como tractorcito, digamos, sin techo, entonces llevaban las verduras, las legumbres, empezaron a suplir todo lo que hacían los comercios del Canal de la Viga, todo Sí. este comercio, empezó a suplirlo y entonces empezó a mover toda No, pues, transporte, gente, servicios postales, lo que fuera, y la movilidad en la ciudad cambió por los tranvías eléctricos. Y pues ya nos quedó el trole. Es el abuelito del trole. Sí, a eso agradecemos mucho que en esta ciudad tan grande tengamos pues varias opciones, ¿no? Claro, de transporte las para podernos necesitamos. mover, claro Por está. supuesto. Yo veía Vania. los tranvías y de repente los pueblos mágicos parece que todavía los guardan. Digo, ya no son eléctricos, pero son muy parecidos a los que te dan el Si te vas a recorrido. Coyoacán, En Coyoacán Sí, es lo que te hay iba a uno que decir. sale Hay a uno pasear. que es sí, muy claro. parecido a estos que estamos Claro, viendo. claro, ajá. Pero son ya nada más para pasear. Son de turistas. Turistas. Pero Es para que uno se experiencia vale la imagine pena. cómo Exacto. era antes la movilidad en la Ciudad de México. Gracias, Vania. Gracias a ustedes, chicos.